Muchas gracias al doctor Carlos Viesca, nuestro coordinador del simposio. Y el tema que vamos a ver está en la parte original de la problemática sanitaria que tenemos. Casi todas las reacciones han sido una respuesta de forma reactiva. Dale el volumen, por favor. Forma reactiva. Y bueno, el guión de lo que quisiera comentar con ustedes es la parte de ambiente, cómo los ecosistemas alterados han favorecido este paso de agentes infecciosos de una especie a otra. Estas enfermedades transmisibles, epidemias y pandemias, cómo surgen, qué las propicia y cómo el tema de una salud tiene que ver en cuanto a las posibilidades de integración de esfuerzos para contender esta problemática. Naciones Unidas ha integrado esfuerzos con una organización distinta, transversal, impulsando la Agenda del 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. El tema es que faltan menos de 10 años para cumplir esta meta del 2030 y creo que debemos de redoblar de manera muy importante el paso para poder contender con la pandemia y con todos los rezagos que tenemos. Hay que formar en forma distinta a los profesionales de la salud, enseñarles a formar equipos transdisciplinarios, multidisciplinarios, para trabajar en forma de red, no en competencia. Y también hay que conceptualizar de mejor manera las estructuras administrativas y de operación, tanto en cuanto a alimentos se refiere, como a salud, como educación, ambiente, ciencia, desde la perspectiva de ciencia básica, tecnología, innovación, y todo esto con ética para un mayor bienestar con equidad. El punto es que desearía terminar con algunas recomendaciones para el trabajo. La historia de las pandemias es bastante conocida desde algo así como 2000 años o más, y realmente en nuestra época, en nuestro escaso siglo y medio, se han presentado desde el punto de vista cuantitativo las mayores pandemias, por algo de lo que ya comentó el doctor Viesca, que es lo que corresponde a la explosión demográfica. Los ecosistemas están presentes humanos, animales, plantas y una grandísima cantidad de microorganismos, y están íntimamente relacionados, pero lamentablemente desde la perspectiva operacional, los humanos hemos separado la estructura de atención a estos temas. En el círculo de abajo a la izquierda están los temas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, arriba a la derecha en rojo los de la Secretaría de Salud y abajo a la derecha los de la Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero los agentes infecciosos deambulan de un lado a otro y no tenemos la capacidad de vigilancia ni de respuesta para atender esta problemática. Entonces tenemos una oportunidad inédita para un abordaje transdisciplinario, porque no puede haber salud humana si no hay salud animal, y ambas requieren de un ambiente saludable. Este tema de una salud es una de las respuestas que debemos de atender.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible también son una parte de una respuesta. La gran mayoría de ellos tiene que ver con la problemática actual de la pandemia, pero las estructuras organizacionales, académicas, institucionales y gubernamentales no tienen una estructura que vaya en congruencia con esos objetivos. Entonces tenemos que aprender a trabajar en forma integrada, en forma de redes, para poder cumplir con los determinantes sociales de la salud, que son los mínimos que deben tener los humanos para poder vivir con decoro. Y de manera complementaria, para el caso de las prácticas agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras, están las buenas prácticas de tenencia, de transporte, de procesamiento, de consumo, de enseñanza, de investigación, de administración. Entonces, las buenas prácticas y los determinantes sociales de la salud son una respuesta indispensable para atender a la pandemia. Se necesita una articulación intersectorial. Secretarías como SADER, Salud, Semanat, Educación, SEDATU, entre otras, tienen que cooperar, no competir. Y no estamos diseñados para ello. Y peor aún, las procuradurías de ellas, SENACICA para el caso de SADER, COFEPRIS para el caso de Salud, Profepa para el caso de Semarnat, en fin, están diseñadas para trabajar en forma independiente, aislada. Entonces, esto está provocando grandes problemas. Y la explosión que estamos sufriendo correspondió al desarrollo fortuito a través de mutaciones del SARS-CoV-2, que es el virus proveniente de fauna silvestre, que provocó esta zoonosis, afectando a los humanos, pero también a varias especies animales. Encontró este problema a un grupo humano segmentado desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista institucional. Estamos ahora tratando de reorganizarnos para dar respuesta, pero el problema es que no hemos logrado ni siquiera vislumbrar la articulación deseable. Entonces, el reto es identificar cómo debemos organizarnos, articular esta respuesta de la mejor manera posible y seguir adelante atendiendo este problema. Hay esfuerzos muy importantes de cuáles son las especies animales de fauna silvestre, doméstica, animales de compañía o acuáticos que son susceptibles al virus del SARS-CoV-2. También, esto es un trabajo de la FAO, un trabajo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Se busca identificar cuáles son los murciélagos de nuestro continente que pueden ser susceptibles de infectarse con este virus y, en su caso, ayudar a su diseminación. Ahora, las principales pérdidas animales han ocurrido con bisones, mink. Por ejemplo, en los Países Bajos se tuvieron que sacrificar 1 millón de animales, en tanto que en otros países como España y Canadá hubo granjas con 100,000 animales más o menos que tuvieron que ser atendidos de esta problemática. ¿Cómo atender a una pandemia de esta naturaleza cuando las condiciones sanitarias, higiénicas de los determinados sociales de la salud son tan pobres? El rezago, por ejemplo, en disponibilidad de agua potable para las poblaciones alcanza más del 20%, en ciertas comunidades el 30%. Entonces, si la respuesta tiene que ser de tipo higiénico, sanitario, tenemos que ir a resolver esta problemática y, con todo respeto, no se está haciendo un esfuerzo por dotar a las personas pobres en rezago, en vulnerabilidad, de agua potable, y lo que se está haciendo es regalarles dinero, pero nada nos garantiza
el dinero va a ser utilizado para mejorar su salud. Y dentro de todo esto están temas como el cambio climático, que se atribuye a la actividad humana fundamentalmente, independientemente de otros fenómenos naturales, pero no hemos sabido reconocer la responsabilidad tan grande que tenemos para contender con este cambio climático. Y el cambio climático propicia que haya desnutrición, que haya diarreas, que haya enfermedades transmitidas por artrópodos como la malaria. Son enfermedades altamente sensibles a la temperatura y a las precipitaciones. Y los animales que más muertes han provocado son los mosquitos, en todas sus manifestaciones. El control de ellos es una de las asignaturas pendientes que tenemos. Las enfermedades emergentes son de gran importancia y obligan a enlazar los sistemas de inteligencia epidemiológica, de agricultura, de ganadería, de pesca y los humanos. Sin embargo, lamentablemente, esto está bien en el decir, pero en la realidad hay un trabajo totalmente desligado e independiente. Las zoonosis, tenemos que aprender a priorizarlas, evaluarlas, planificarlas, implementar acciones y monitorearlas. Y para ello necesitamos aplicar el término de una salud. Ha habido éxitos en nuestro país. Hemos sido capaces de erradicar en alguna etapa anterior el cólera, la encefalitis equina venezolana, el gusano varanador del ganado, la fiebre porcina clásica, la fiebre aftosa, la rabia transmitida por perro, la influenza aviar de alta patogenicidad, entre otras enfermedades, y además de los humanos, está la viruela, donde estuvo el sarampión, que lamentablemente ya regresó, consumieron otras enfermedades. Tenemos unas enfermedades prevalentes, las están en blanco, y las enfermedades exóticas que no queremos que ingresen a nuestro país están en amarillo, y tenemos que tener mucho cuidado para que se mantengan lejos de nuestro territorio. El listado de las zoonosis por atender es muy amplio, pero en este momento la que está llamando más nuestra atención es el coronavirus. Sin embargo, junto con la zoonosis hay otros problemas paralelos, como las zoonosis alimentarias, la resistencia antimicrobiana, que tenemos que aprender a atender mejor. Los animales de mayor riesgo para la diseminación de estas enfermedades son los murciélagos. La FAO, por ejemplo, ha hecho desde hace décadas estudios para identificar cuáles son los agentes infecciosos que pueden ser transmitidos por estos murciélagos, estos mamíferos que vuelan. Hay que atender los derechos sociales. Tenemos además los derechos sanitarios, los derechos a un ambiente sano, pero no solamente en el papel, porque desde el punto de vista legal podemos tener magnífica legislación y somos un país de leyes, pero queremos que sea México un país de justicia. Y para ello hay que atender recomendaciones de organismos internacionales, por ejemplo, una guía tripartita entre la FAO, la Organización Mundial de la Salud y la OIE sobre cómo atender a la zoonosis. Y en respuesta a la problemática de la pandemia, el PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Mejoramiento del Ambiente, o por siglas en inglés UNEP, ha también publicado guías sobre cómo romper la cadena de transmisión de estas enfermedades. Estos temas se encuentran en las interfaces de muchas disciplinas, de muchas instituciones. La pobreza, la alimentación, el cambio climático, la salud, están en crisis. Y la forma de abordarlos tiene que ser de carácter integral, pero lamentablemente nuestra forma de organización es disciplinaria, institucional, y no hemos sabido
llevar a cabo acciones conjuntas. Por eso tenemos que construir una visión transversal, transdisciplinaria, intersectorial, interinstitucional, y alejarnos de una visión estrecha de los especialistas que cada vez saben más de menos. Pero ante problemas complejos lo que hay que hacer es atender el todo. Y para ello tenemos que formar e incorporar a profesionales de muy diversas disciplinas, pero orientados a trabajar en equipo en los temas de una salud, y junto con otros de economía, derecho, sociología, antropología, ingeniería sanitaria, urbanismo, atender los temas de esta pandemia de una manera integral. Ya el trabajo de ingreso que acabamos de escuchar habla precisamente de la riqueza de nuestra Academia Nacional de Medicina en cuanto a que tiene profesionales expertos en diferentes temas. El problema es que tenemos que aprender a trabajar en conjunto, en red, en cooperación. Entonces, impulsando los determinantes sociales de la salud y las buenas prácticas de producción, tenemos la posibilidad de ir a atender a los grupos vulnerables, pero sobre todo no ser reactivos y más bien hacer una atención a las causas de las causas, al origen de los problemas. Y ese está fundamentalmente en la población rural, donde hay la mayor marginación, un porcentaje del 20 a 40% de la fuerza laboral, pero solamente del 5 al 20% del Producto Interno Bruto. No hay una educación formal, hay desnutrición, hay convivencia con animales enfermos, por lo tanto hay prevalencia de zoonosis, hay deficiente saneamiento básico de alimentos, hay deterioro ambiental, y ahí se dan las condiciones de convivencia entre fauna infectada y humanos, y hay que aprender a abatir este círculo vicioso de baja productividad y pobreza. Esta fauna silvestre es la que tiene mayor contacto con animales productivos, con animales de compañía, con las cadenas productivas de la ganadería, donde no hay control sanitario en muchas de ellas y favorece la diseminación de artificiales. Entonces tenemos que aprender a armonizar nuestro trabajo en cuanto a las dimensiones sociales, sanitarias, alimentarias, económicas y ambientales, y no trabajar en forma dispersa y aislada. La respuesta viene a raíz de la visita del grupo técnico que fue a China a intentar encontrar el origen real de la pandemia, y el día de antier, el 12 de abril, sale esta publicación que es una guía interina para reducir los riesgos de salud pública asociados con la venta de animales silvestres vivos en los mercados tradicionales. Pero es una recomendación no para China, es una recomendación para todos los países, incluyendo nuestro continente y por supuesto México, donde hay una gran cantidad de mercados en donde por razones culturales se venden y se expenden y se consumen fauna silvestre sin control sanitario y por supuesto con el riesgo de que esté infectada con algún problema. Para atender esos temas de salud pública, nuestras estructuras incluyen al Consejo de Seguridad General, que incluye a varias secretarías, incluyendo nuestra Academia Nacional de Medicina. El problema es que no han sido citados y muchas de las decisiones de política pública, política sanitaria, se han tomado al margen de este Consejo de Seguridad General. Por otro lado, se ha creado este grupo intersecretarial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad, en donde la Academia Nacional de Medicina también podría levantar su voz y establecer directrices, pero los grupos no han sido convocados para llevar a cabo las recomendaciones. El avance científico-tecnológico es muy vasto, pero lamentablemente el avance normativo y ético es mucho más lento. Entonces tenemos que buscar cómo impulsar de manera integral la respuesta a un problema como el de la pandemia.
Y para eso tenemos que investigar más, pero no solamente generar conocimiento nuevo, sino también definir políticas públicas, establecer desarrollo de competencias y organizar la operación y los recursos para que mediante nuevas estructuras y trabajo intersectorial, interdisciplinario, podamos atender los problemas. Los principios bioéticos no se deben de olvidar. En cada una de las decisiones, los temas de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y para el caso particular de México, solidaridad o protección en virtud del grave rezago social, tienen que ser indispensables. Hay que buscar que los ecosistemas sean sustentables, que atiendan con equidad a la sociedad y construir un sistema de valores e indicadores para hacer una valoración bioética de actividades, no solamente en la forma tradicional de comités de investigación, sino ahora grupos de expertos en bioética para los temas de inteligencia artificial y para lo que está generándose cada vez con mayor amplitud, sobre todo por la explosión de la biología molecular y el análisis genómico, que son los grandes datos. Esto constituye un reto para los bioeticistas que los comités de investigación a nivel hospitalario y a nivel de los grupos académicos se quedan cortos cuando se presentan temas como la inteligencia artificial o los grandes datos. Hay límites planetarios, los objetivos del milenio y del desarrollo sostenible de Naciones Unidas nos ayudan a entenderlos mejor, y las amenazas que enfrenta la humanidad incluyen agentes infecciosos como el SARS-CoV-2, pero también otros muchos como la obesidad, el cambio climático, la desnutrición, el deterioro de los ambientes. Y surgen nuevos temas, como por ejemplo el tema de salud planetaria, que requieren de especialistas, y creo que es un gusto que nuestra Academia Nacional de Medicina sea tan abierta a recibir gentes con estas nuevas orientaciones. Para este nuevo enfoque que tenemos que construir, necesitamos afinar nuestras responsabilidades, las competencias, el carácter intersectorial, trabajar en forma concurrente, con corresponsabilidad, alcanzando sinergia y trabajando en red. Esta nos permitiría establecer algunas recomendaciones, un enfoque interdisciplinario, multiinstitucional, una vigilancia epidemiológica a lo largo de las cadenas productivas y alimentarias, independientemente si son de animales, de productivos, de fauna silvestre o humanos, un impulso a la producción sustentable, al consumo sustentable. Debemos evitar la destrucción de hábitats y proteger la biodiversidad, impulsar la bioseguridad como eje de las buenas prácticas, impulsar la investigación sobre zoonosis, no solamente en tiempos de crisis, sino en tiempos de tranquilidad para identificar cuándo puede surgir, incrementar la conciencia social y fortalecer la capacitación del personal. Esto sería factible si lo abordamos mediante las herramientas de las ciencias de la complejidad, porque una sola disciplina, una sola institución son incapaces de atender la problemática tan compleja que está presentando, por lo que tenemos que diseñar nuevas formas de organización, y nuestra Academia Nacional de Medicina creo que puede dar pasos hacia adelante por sí sola y además a través de convenios con otras instituciones académicas y de investigación y enseñanza. Por supuesto, vincularnos con organismos internacionales, y dejaría aquí el punto, no sin antes comentar que estos temas tan novedosos no se concluyen con presentaciones como la de este simposio,
que analiza los temas desde la perspectiva de la bioética, sino en otras más. Por ejemplo, el día 9 de junio tendremos una sesión sobre la importancia de la participación interdisciplinaria para la predicción, prevención, atención y control de la pandemia. Entonces hay que ver los trabajos de la academia como complementarios y cada una de las recomendaciones que se van desarrollando y las publicaciones que se van haciendo pueden conjuntar un universo de planteamientos de política pública para nuestra sociedad. Muchas gracias.